Hola, buenas noches. Carlos Capitán Fune, Susana Margasín. Buenas noches. Buenas noches. Siempre, todas las cosas que suceden, a veces traen a través de los medios diversos tipos de noticias. Uno tiene la prudencia de esperar un poco del paso del tiempo, como para que traer a alguien con una formación excelentísima, alguien muy capaz, para que hablemos de temas que vinculan. No hace mucho, en un parto murió el hijo de una reconocida actriz, que trajo aparejado todo un sinnúmero de hechos, de circunstancias, de dudas, de incertidumbres, que la gente que quiere un parto natural, que la gente que lo quiere hacer en su casa. Entonces, invitamos al doctor Dardo Dorato, uno de los más prestigiosos obstetras de la ciudad, aparte de ser medio dueño de la asociación médica. Es el secretario general. El secretario general, por autoridad máxima. No, por eso te digo. Además, el medio dueño. Además, es uno de los mejores docentes de la cátedra de obstetricia. Y por lo menos el que más a plazos pone, según tengo entendido yo. Porque es un hombre justo y representando precisamente a esa posición, es difícil rendir con Dorato. Eso concepto no lo conocía. Yo creí que las cosas que se referían a él estaban vinculadas con la cuestión de la asociación médica o algo por el estilo. También, un líder, nuestro líder. Viste, los líderes siempre tienen gente que los aplaude, gente que, bueno, que los mira con un cierto resquemor, pero... Dardo, es un gusto tenerlo con nosotros. No, yo le agradezco todo esto porque en realidad me parece que... No, estoy seguro que es exagerado. Primero que estoy contento de venir acá porque no es la primera vez, vine muchas veces y es como ir de visita a la casa de un amigo, digamos, ¿no? O sea, uno se siente a gusto. No soy el dueño de la asociación médica, soy el secretario general, ¿no? Esta otra historia, digamos. Pero no vinimos a hablar de eso. No. Bueno. A Dardo le debo el hecho de ser abuelo. En todo caso se lo dio a su hija. Bueno. Si no hubiera tenido un buen partero, no sé qué hubiera pasado con el parto. Pero bueno. Vos ibas a conducir el programa haciéndole algunas preguntas interesantes. Sí, nosotros tenemos acá... No quepa duda. No voy a dejar que vos agarres el micrófono. Hoy no. Después de lo que te pregunte, Amado, te vamos a preguntar sobre... Nació en Texas un bebé de más de 7 kilos. Y te vamos a leer la noticia y lo vas a contar. Esa es la noticia, sí. Dardo, dado todo esto, queremos hacer un pantallazo de lo que es un embarazo, un parto, cuáles son los riesgos, toda una cantidad de cosas que la gente común no siempre conoce y que nadie mejor que alguien que sea didáctico, que lo pueda explicar bien, pueda dar respuesta a las preguntas más comunes que en general se hace la gente. ¿A qué se llama un parto natural? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que el embarazo es una situación normal. Es decir, parte de la normalidad de una etapa, si se quiere, especial en la vida, pero no deja de ser normal. Es la forma... es una enfermedad. Absolutamente. No, porque hay mujeres que se ponen aprensivas y parece no, con esto es... yo, por lo menos... Cada uno tiene su forma de trabajar, sus criterios. Yo a mis pacientes les digo que tienen que hacer una vida normal, hasta que se demuestre lo contrario, que no pueda ser así, digamos, ¿no? Obviamente aparecen unas particularidades, como el cambio del físico, que les impide hacer una vida tan lo común que en otras etapas, pero digamos, en general, digamos, uno tiende a que así tiene que ser, digamos, ¿no? Apuntando a que lo vivan con la mayor naturalidad posible y sin temores, digamos. Después, digamos, la medicalización de la obstetricia, lo que concibe, digamos, es una serie de controles rígidos, metódicos, sobre todo metódicos, en la cual lo que se involucra fuertemente es el poder de la observación. Como en toda la medicina, esto es parte de la historia de la medicina es así. Y se aplica, se desarrolla un protocolo que está destinado a tratar de buscar las complicaciones más comunes en las diferentes etapas del embarazo. El embarazo es una situación normal y la inmensa mayoría de los casos
es simplemente esto y termina, digamos, como una cuestión más social que otra cosa, es decir, con un parto, un final feliz, la gente... desde el punto de vista profesional, uno tiene que ser mucho más cauto, es decir, la obstetricia tiene como particularidad que fue una de las disciplinas dentro de la medicina de las últimas en medicalizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, primero toda la medicina, no siempre la medicina fue medicalizada, es decir, antes que apareciéramos los médicos, había todo un periodo muy largo en la historia de la humanidad, en la cual la medicina estaba ejercida por práctico, por el brujo, que sigue teniendo su importancia, mucha importancia. Nosotros somos de alguna manera el chamán, somos de alguna manera brujo en ese aspecto. Y la medicalización implica, a lo largo de la historia, la incorporación de la observación metódica de los diferentes eventos que van apareciendo. Es decir, en los hospitales irrumpen los médicos y empiezan a decir, bueno, los que tienen fiebre están en un lugar, los que tienen diarrea están en otro, los que tosen están en otro, los que están amarillos están en otro lugar, y a partir de ahí se empiezan a describir las historias naturales de las enfermedades, se empieza a sistematizar y se describen las enfermedades, con cierta lógica. La obstetricia, digamos, fue una de las últimas en medicalizarse, es decir, era común que un parto fuera domiciliario, que lo atendiera, digamos, la comadrona, que lo atendiera la partera del barrio, en la mayoría de los casos, digamos, con éxito, pero a partir de esta irrupción, digamos, de la irrupción del médico en la atención del parto, viene de la mano de la institucionalización, es decir, atender los partos en lugares con determinada complejidad. Porque si bien yo decía que esta cuestión de que termina siendo en la inmensa mayoría de las veces, y por suerte, un evento social y feliz, no podemos perder de vista, desde el punto de vista profesional, nosotros, hacia, digamos, puertas adentro y hacia los libros, que antes que esto existiera así, el parto era un evento de muchísimo riesgo para una mujer. Esto es parte de la historia de la humanidad, ya no de la medicina. Es decir, el momento de mayor riesgo de la vida de una mujer era el parto, y estaba superado únicamente por su propio nacimiento. Esto lo podemos ver incluso en las estadísticas, digamos, que se dan hasta en los documentales que están por televisión, digamos, ¿no? Los eventos, digamos, de diferentes complicaciones que se daban, llevaban una mortalidad femenina por arriba de los 16 años mucho más alta que la masculina. Entonces, digamos, se empieza a considerar la paciente, la embarazada, en el momento de su parto, como una paciente más, y es más, entrado la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, se considera fuertemente al feto como paciente, que antes que hubiera determinadas condiciones, sobre todo de tecnología, para poder abordar eso, era no era tan preciado, digamos, si se quiere, en términos que no había muchos recursos para asistirlo. El desarrollo de la neonatología, la irrupción en la medicina en general de la anestesia, de las técnicas quirúrgicas, del antibiótico, de la analgesia, permite, digamos, que incorporar a la obstetricia al mundo de la medicina lo torna en definitiva más seguro. Y esto se puede ver sobre todo en los países desarrollados, donde tienen muy bien normatizado cómo es toda la atención en este sentido, y sus números en salud, sus indicadores en salud son realmente muy buenos, digamos, ¿no? Ahora, con respecto a la mortalidad de la mujer, evidentemente relacionado con la forma de la atención, con la sepsis, la muerte por lo que llamaban la fiebre puerperal, etcétera, etcétera, viene de la mano, como vos decís, de la tecnología, del conocimiento, de la incorporación de toda una serie de prácticas y protocolos que fueron demostrados. Pero lo que yo me refiero es también la mortalidad infantil era enorme y era en todas las clases sociales. Era muy grande, y la neonatal, es decir, la inmediata al nacimiento era muy alta. Fíjate, es decir, esto redundó en la reducción de la cantidad de muertes maternas y la reducción de la cantidad de muertes neonatales, sin duda esto. Vamos a aprovechar para hacer un cortecito y seguimos. ¿Cómo no? Espacio. Dardo, si bien el parto lleva un tiempo de alrededor de 38-40 semanas, ¿cuánto tiempo se puede adelantar un parto sin mayores complicaciones para un bebé, y por qué se adelanta el mismo? Ya no se adelanta, es decir, el periodo normal de nacimiento va de la semana 37 a la 42. Son 5 semanas de rango que pueden hacer. Que cuando se calcula la fecha probable de parto, se calcula en 40 semanas y 3 días. Esta es una cuestión probabilística. Las estadísticas dicen que la mayoría están alrededor de esa fecha.
lo cual no significa que salir de esa fecha sea anormal. Lo normal es entre la semana 37 y la semana 42. Y hay que tener la paciencia y saber contener a la gente explicándole estas cuestiones, porque generalmente a todo, digamos, y los va comiendo la ansiedad de decir, bueno, ¿y por qué no nace? Y empieza, lo que es lo peor de todo, empiezan a tener mucha presión social. Es decir, ¿y cuándo nace? Y le pregunta a la vecina, y le pregunta a la amiga, la llama a la mamá, y la llama a la tía, y la llama a la hermana, y llega un momento que la paciente se siente culpable por no haber parido, y cuando en realidad están los tiempos normales. Y a raíz de esto de las presiones y de las modas, a veces yo escucho que las chicas dicen, bueno, no, me voy a hacer cesárea, así no sufro, quiero la peridural, así no sufro. Me gustaría Hay una que fuerte comentes. presión social en eso, es decir... no era así antes, por no, lo menos lo que me de sucedió manera, a mí, que tengo manera, hijos de 25 años. No, de la mano, digamos, de esta medicalización de la que yo hablaba antes, digamos, Sí, de la irrupción de determinada tecnología con la cual se quiere... La obstetricia tiene que guardar todavía una cierto sesgo de arte que siempre tuvo. Los obstetras, lo primero que tenemos que entender que para ser bien obstetricia hay que tener mucha paciencia. Es decir, los tiempos de los partos hay que respetarlos. Esto lleva a veces tener que esperar mucho tiempo en horarios que son poco cómodos y todo eso, pero redunda en función de una buena praxis y un buen resultado, digamos, ¿no? Lo cual no significa no utilizar todo el arsenal de recursos que uno tiene para cuando lo que es la vía natural, digamos, empieza a tener más riesgos de los deseados, para no caer en lo anterior, es decir, que sea el momento de riesgo de la vida de una persona. No es así. Hoy, digamos, todos estos recursos, todos estos estudios que se hicieron, toda la tecnología y los recursos en cuestión de estructura, digamos, tienen que estar puestos en función de tratar de resolver problemas que antes no se resolvían. Pero es muy importante entender que los tiempos naturales de los partos hay que respetarlos. Ahora, esto que respetar los tiempos naturales de un trabajo de parto no significa que no tiene que ser institucional, es decir, se puede respetar dentro de una institución. Y es cierto que hay mucha presión social, no solo acá, en el mundo entero, este es un problema en el mundo entero, y mucho más en el mundo desarrollado todavía, en la cual, digamos, exigen determinados resultados y exigen en tiempos reales. Es decir, no es más cómodo hacer una cesárea para la paciente, es decir, no hay nada mejor en todo sentido, incluso en los dolores que alguno tiene miedo, una paciente que tuvo su parto y podía ir a su habitación a recuperarse, porque un parto, yo siempre digo, lo único que deja es cansancio, nada que no recuperen durmiendo. Es decir, y una cesárea es una cirugía mayor. Es una cirugía mayor donde se abre, digamos, la pared abdominal, se abre un órgano que es el útero, se extrae una persona, se cierra el útero, y no hay que tenerle miedo. A mí no me da miedo operar. Lo que tengo que tener claro que hay que hacerlo cuando la posibilidad de no operar lleva más riesgo que operar, digamos, ¿no? Sí. Es decir, como siempre en medicina, lo que es fundamental es la indicación correcta. Todo tiene su indicación. Todo tiene su indicación, absolutamente. Correcta. Entonces, operar es un recurso que uno tiene que tener y tiene que saber hacerlo y hacerlo bien, para cuando no operar significa mayor riesgo. Pero no está exento de riesgo, ni es menos doloroso, ni mucho menos. Amado había empezado la audición comentando una nueva moda, viste, que son estas modas knife, que quieren hacer el parto en su casa. Y comentó Amado lo que pasó con una muy conocida actriz, y en la cual nunca se aclaró qué pasó, qué ocurrió, está indicado o estaba indicado, tiene algunos seguidores, tiene algunos defensores. ¿Cuál es tu opinión? Yo no sé qué pasó en ese caso famoso, la verdad que ni me interesa interiorizarme mucho, honestamente. Yo digo por no, lo que pasa es que sí hay cierta, hay una trascendencia que tiene, y porque hay mucha gente que ahora promociona las parteras. Hay un grupo de parteras que dicen que lo mejor es tenerlo en su casa, en cuclilla. Sí, ellas piensan que sin ningún tipo de riesgo. ¿Hasta dónde es lo aconsejable hacerlo en la casa y hasta dónde es aconsejable en una institución? Yo digo que no tiene mucha importancia dónde se haga, sino los medios de los cuales se disponga. Claro. Es decir, si vamos al ejemplo, qué sé yo, en Bélgica, por ejemplo, país desarrollado con muy buenos indicadores de salud en todo sentido, hay parto domiciliario, pero
Los recursos que ponen son otros. En la puerta de la paciente de la casa le instalan un semirremolque que tiene un quirófano y un banco de sangre y tiene una neonatología. Es más caro que... Es carísimo. Lo que pasa es que ellos tienen un problema que tiene una muy baja tasa de nacimiento, están tratando de estimularlo, entonces bueno, es una experiencia muy pequeña, digamos, muy puntual. En el mundo desarrollado en general se institucionaliza. Esto no significa perder el respeto. Es decir, no porque sea institucional, por ejemplo, no se va a tener respeto por el acervo cultural de la paciente que acuden a ese centro de salud, digamos. Esto no significa que porque sea en una institución hospitalaria, el parto tiene que ser hostil. No es así. Lo que se puede hacer en una institución es tener determinados recursos que vayan en beneficio de determinada seguridad, entre comillas, si es que se puede tener una seguridad en el acto, digamos, de atender el embarazo. Es decir, en definitiva uno tiene que atender a la salud materna y del hijo. Es decir, los médicos en general vamos en contra de la selección natural. Es decir, si nosotros dejáramos todas las enfermedades libradas de su evolución natural, digamos, espontáneamente muchos pacientes se salvan y otros se mueren. Nosotros vamos en contra de eso. Es la historia de la medicina. Precisamente por eso hemos llegado a la edad promedio que estamos en esta sociedad y en la sociedad más, digamos, tecnificada. El 75 años vive todo el mundo, no todo el mundo, pero que ha aumentado enormemente la edad promedio. Yo estaba leyendo hace pocos días un libro, una novela de una parte de la vida de San Martín. San Martín, cuando encara la campaña de Perú y libera a Perú y se hace el protector de Perú, su tropa y la gente le llamaban el viejo, tenía 44 años, hoy sería impensable. Digamos. Entonces ha cambiado y no hablamos de hace tantos años, hablamos de hace 150, menos de 200 años. Volviendo al otro tema, hoy, digamos, en nuestro medio no hay infraestructura para decir, en mi opinión, me hago cargo, digamos, para decir, en un parto lo hacemos en el domicilio, con las mismas seguridades, por lo menos que se puede dar en una institución sanatorial, hospitalaria, como las que tenemos acá. No están dando los medios. Por lo que decía antes, digamos, los riesgos que hay que afrontar eventualmente son muy altos, digamos, y el hecho de poder reducir la mortalidad materna y la mortalidad de los niños, del neonato, digamos, recién nacido, está dado en función de la irrupción de determinados medios y tecnología que existen hoy en las instituciones hospitalarias, acá como en la mayoría de los lugares del mundo. Y fuera de eso, no se puede garantizar ninguna otra cosa, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el porcentaje más o menos de partos naturales que se realizan en los medios privados y hospitalarios? No tengo cifras concretas, digamos, ¿no? Pero primero, hay que admitir, digamos, que el tema de la cantidad de cesáreas es un problema en alza en el mundo, digamos, ¿no? Y hay toda una serie de estrategias que está desarrollando, en nuestro caso, nuestro sistema, la OPS, con una serie de premisas y pautas que por lo que se llama la gobernancia clínica, que es una disciplina que no tiene demasiados años en la gestión médica, estamos hablando de 20 o 25 años atrás hasta acá, es una materia, digamos, que desarrolla una serie de pautas a respetar en función de institucionalizar protocolos que lleven a la correcta atención en función de las experiencias que se van acumulando, digamos, ¿no? Hay una multiplicidad de factores que llevan al mundo entero al alza de la práctica de la cesárea. La presión social por el resultado, el estímulo, que ya sea económico o social para la comunidad médica en este sentido, y la necesidad, y no es poca, sobre todo en nuestro medio, pero en el mundo entero también, de lo que es la industrialización del juicio por praxis médica, en la cual los médicos quieren asegurar resultados, esto hay que decirlo, porque hoy, digamos, es un problema en el mundo entero y es sumamente costoso. Cuando digo costoso, no es costoso solo para el médico, es costoso para el sistema en general. Digamos, cada juicio que se hace por praxis lo paga la sociedad entera, porque, digamos, es un costo en salud que se adhiere, desde el pago del seguro, el costo en la praxis, digamos, por tratar de garantizar los resultados, en lo cual aumentan los costos. Y esto es un problema serio, digamos, que no se habla demasiado, digamos, en la calle o públicamente, digamos, pero técnicamente, por un problema intrincado, digamos,
técnicamente en los espacios donde se discute gestión de salud es un tema muy preocupante. Los costos de los seguros de mala praxis para ustedes es altísimo. Sí, eso está dividido por especialidades en general, y las especialidades, digamos, son algunas mucho más costosas que otras, pero mayor problema no es el costo en sí mismo del pago de un seguro, sino el costo que lleva todo litigio, digamos, ¿no? Para todo el sistema de salud. Porque cuando uno dice, no, lo hice en el hospital público, no pago nada, sí, lo paga toda la sociedad, lo pagan los impuestos, es costo. Si cualquier iniciativa de atención de salud tiene costo, en el mundo entero, digamos, y los recursos no son ilimitados, muy por el contrario, son limitados, y hay que tratar de administrarlo de la mejor manera posible, digamos, ¿no? Ya está Alfredo Santucho con las noticias y continuamos. Dardo, vos hacías referencia fuera del micrófono, fuera del aire, digamos, las exigencias que se tienen dentro de los hospitales, que tienen las parturientas y que tienen los familiares. ¿Hasta dónde llega todo esto? Porque hoy por hoy la intemperancia que hay en el medio evidentemente no llega a los médicos, y más a ustedes que están en una situación tan especial como es un nacimiento. Y en la sociedad, y por lo menos como lo percibo yo, y creo quizá muchos de mis colegas, hay una creciente presión, digamos, por el resultado exitoso, digamos, ¿no? Cada vez más fuerte, un poco lo que decía de referencia en el bloque anterior, cada vez más fuerte, y obviamente se siente, se percibe, digamos, ¿no? La base está siempre, digamos, en explicar incansablemente a la gente cuáles son los riesgos de cualquier procedimiento que haya que llevar a cabo, los beneficios, los costos, digamos, digo los costos, me refiero a las posibles consecuencias o no, y no presentar, digamos, al ejercicio de la obstetricia como una cuestión meramente social y siempre feliz, digamos. Por supuesto, uno tiene que atender a la paciente, y tiene que ser consciente de que, por supuesto, como cualquier práctica médica, conlleva riesgos, indudablemente. Ahora, todas esas nuevas técnicas de parto, el parto en el agua, el parto en determinada posición, ¿siguen existiendo o fueron modas? Hay muchas modas. Lo que yo estoy convencido, primero, digamos, que uno tiene que respetar lo que culturalmente en la población en la cual un medio uno trabaja lleva consigo. Es decir, yo también fuera del micrófono hablábamos de lo que fue mi experiencia cuando trabajaba mucho en el hospital, atendiendo partos de la comunidad toba, extremadamente sufrida, una tolerancia al dolor increíble, porque vienen de una cultura, digamos, muy sufrida y dañada, y es más, una comunidad donde se medicalizó mucho más tarde la atención, que en su mayoría, digamos, parían, digamos, con bastante facilidad, porque en realidad la selección natural, esto que yo decía, digamos, quién sobrevive y quién no sobrevive, se extendió mucho más en el tiempo. Es decir, y además, digamos, tuvimos que aprender nosotros, que teníamos, de donde venimos cada uno de nosotros, culturalmente éramos distintos, si se quiere, a respetar algunas pautas o códigos que nosotros no teníamos incorporados. Por ejemplo, la posición, digamos, de la paciente. Yo tuve pacientes que, por ejemplo, que no se quisieron subir al sillón de parto. Y cuando digo sillón, no digo camilla, digo sillón. Sillón que se articula para la posición que uno quiere, puede estar semisentada, puede estar en cuclilla, y vieron el sillón y tuve que atender parto en el suelo. Se agacharon y la tuve contra la baldosa, digamos. Pero esto no estuvo mal, digamos. Fue una experiencia interesante, digamos. Esto, digamos, hay algunas experiencias en Salta, por ejemplo, que hace unos cuantos años nosotros estudiábamos que pacientes de determinada comunidad aborígenes, pueblos originarios, no querían entrar al hospital, y hubo que hacer todo un trabajo, digamos, de investigación cultural, por qué había determinada resistencia, y por qué había resistencia, porque algunas situaciones en las cuales se trabajaba habitualmente no respetaban algunas pautas culturales que ellos estaban convencidos. Claro, convencidos, traían de toda
toda la vida, digamos, de que deberían ser, y no eran, y analizándolo bien, no eran incompatibles con una buena práctica para asegurar en lo más que se pudiera el resultado y demás, y a partir de que se compatibilizó eso, es posible. Ahora, hay toda una cuestión de snob, digamos, tenerlo en el agua, tenerlo en la casa, en el agua o en cualquier otro lado, donde no debemos desconocer que también esta cuestión de snob implica también, sin la menor duda, un beneficio económico para quien intenta implantarlo, y son modas que pasan también, digamos, eso estoy convencido, ¿no? Dardo, los 3 primeros meses son fundamentales en el desarrollo, la formación, el crecimiento del feto que termina ya prácticamente formado, luego continúa la fase de crecimiento. En la medida de que uno hace el diagnóstico de embarazo lo más temprano posible, ¿cuáles son los consejos que debes darle a quien te consulta, sobre todo con la moda del ácido fólico, y explicar por qué se usa, los estudios que se les piden y también por qué se los piden? Es decir, toda esa medida a partir de la cual se la va preparando y se va acompañando a la mujer durante la gestación hasta, eso fundamentalmente lo hacen ustedes, hasta el parto. Y el peso también, porque algunos les exigen que no engorden y otros las dejan engordar 20 kilos. La dieta y la diabetes. No, los pediatras son los que le dicen a la mujer, usted coma, ¿no? Claro, el chico tiene que estar bien nutrido. Ahora, los parteros son los que se quejan después. La historia acá de este niño de Texas que nace con más de 7 kilos termina diciendo que era diabética. Sin duda, la madre, un hijo de madre diabética. No, por pesar mucho es más sano, todo lo contrario. Son los gigantes con pie de barro, no es bueno. Los cuidados empiezan desde antes del embarazo. Lo ideal es planificar el embarazo para poder tener la ingesta de ácido fólico, que reduce alguna tasa de malformaciones, sobre todo en la parte neurológica, el tubo neural que le llamamos nosotros, y como consecuencia de eso también se reduce la tasa de abortos espontáneos, porque al tener un embrión bien formado, y ahora la tasa de abortos se reduce. Pero en general lo más importante de esto sigue siendo como el ABC de la medicina en general, es decir, la paciente que goza de una condición social buena en cuanto a la sociocultural y económica tiene menos riesgos. Esto es la historia de la sociedad. Cuanto menos desarrollo tienen, todo el mundo está expuesto a mayor cantidad de riesgos. Y esto lo describía Juan P. Justo ya en el siglo XIX, cuando hace un alegato después de haber pasado todo un día en el hospital entre casi desahuciado, marginado, hambriento, sufriente, llegó a la conclusión de que casi su esfuerzo único, individual, era inútil si no se cambiaban las condiciones sociales. Es decir, es importante que la gente tenga buena educación, que tenga agua potable, que tenga acceso a los servicios en general. Y bueno, después se dedicó a la política. Juan B. Justo fundó un partido político, pero yo digo que todos tengamos que hacer esto, pero hay que tener conciencia de esto. Es decir, el bienestar general empieza por otro lado, digamos, empieza de la tierna infancia, una buena nutrición, la buena educación, el acceso a las diferentes oportunidades, y el embarazo no está exento de esto. Como cualquier área de la medicina, digamos, ¿no? El buen vivir. Analía de Zona Centro dice, doctor, el parto por cesárea, ¿cuál es el riesgo y qué procedimiento se hace? La cesárea es una cirugía mayor. Primera cosa, hay que desmitificar que algunos piensan que un tajito chiquitito y te sacan el bebé, y no es así. Como decía antes, es una cirugía mayor. Como cualquier cirugía mayor, tiene los riesgos que conlleva cualquier cirugía mayor. No voy a hacer una enumeración de la cantidad de riesgos, pero un ejemplo por ahí grosero, pero que sirve. Nadie se haría abrir la panza para ver cómo está todo dentro por las dudas, sin razón. No. O hacerse sacar la vesícula o el apéndice si no le duele nada. Bueno, esto es lo mismo. ¿Por qué lo vamos a operar, digamos, sin una razón justificada? Con esto no es para sembrar pánico, ni mucho menos. Lo que quiero decir, lo que decía el doctor Capitán Funes, todo tiene su indicación. Si está indicado, hay que operar sin temor, sin ningún temor. Pero, digamos, teniendo conciencia de que es un acto que indudablemente conlleva riesgo. Todo lo que queremos todos nosotros es poder tener un parto normal y todo el mundo feliz, y pasa a ser un hecho social y nada más. Pero desde el momento que somos médicos tenemos en claro que estamos y tratamos de entrenarnos para intervenir en las situaciones de riesgo que no son normales.
Y ahí viene, digamos, la diferencia en los resultados a lo largo de los últimos 150 años. Ahora, Dardo, el hecho de que el parto venga con algún tipo de urgencia, que ustedes se vean en la necesidad de hacer una cesárea, ¿necesita un consentimiento asistido del paciente? En general, no. Si hay una urgencia, uno está habilitado a actuar, digamos, de hecho, porque se supone que el profesional que está a cargo está mejor entrenado, y la obligación, la responsabilidad que la sociedad le delegó, el Colegio de Médicos, que es un ente paraestatal que regula la actividad y demás, lo obliga a actuar uno en relación a su leal saber y entender, digamos. Sí. Incluso si no lo hace, se expone a ser acusado por abandono de persona. Por supuesto, a mí nunca se me dio por suerte el caso, pero digamos, yo no voy a operar a una paciente que en sus cabales, en su correcta estado, digamos, lúcida y entiende, se niega a operarse. Bueno, qué sé yo, operar, digamos, de prepo a nadie, pero en general, digamos, uno, digamos, el que toma la decisión es el que tiene el mayor nivel de información. Esto es lo que se llama la asimetría de información, coloca en responsabilidad de quien tiene mayor información tomar la decisión. Si yo no le puedo preguntar a un paciente, mire, ¿lo voy a operar o no? ¿A usted qué le parece? ¿Lo opero o no lo opero? No, mire, doctor, usted el que más sabe, qué sé yo, tome la decisión. Y uno no tiene que tener miedo de decidir, porque para eso está entrenado. Sin embargo, ahora tenés un problema, porque las embarazadas te preguntan a vos, pero antes le preguntan a Internet. A Internet le tengo pánico. Y entonces cada vez que viene te dice, doctor, explíqueme por qué me está pidiendo una BDRL. ¿Y cómo sabes voler? Porque lo vi en Internet. No, vienen con mucha lectura encima los pacientes. Aparte, pero el problema de Internet, que nosotros usamos mucho Internet, porque ustedes lo saben, son médicos para investigar, para formarnos, que hay mucha porquería publicada en Internet. Hay que seleccionar muy bien lo que se lee en Internet. Bueno, y Nardo, escuchá, no estamos hablando de las páginas pornográficas. No, yo digo que cualquiera abre una página, cualquiera abre una página sin ninguna responsabilidad ni censura, y publica y escribe cualquier cosa y lo lee medio mundo. Y entonces, lo cree que es peor. Y lo cree que es peor, digamos. Entonces yo, en vez de leer cualquier cosa en Internet, prefiero leer un buen libro de medicina, digamos, que generalmente son cosas mucho más probadas, digamos, ¿no? Pero sí, el acceso a Internet, en muchas veces facilita las cosas, porque ya vienen con una información previa, con la cual es más fácil después trabajar. Pero muchas veces te asusta. Pero lo que sí me gustaría que le digas, cuando viene a tu consulta, la paciente, vos le pedís una serie de estudios básicos, algunos hechos elementales, que no todos lo saben, no todos lo conocen. Sería bueno que la gente lo conozca. No, hay una serie de estudios, como yo decía antes, hay una serie de lo que se llama protocolos, es decir, que van cambiando los estudios que se piden de acuerdo a lo que epidemiológicamente va apareciendo a lo largo de los años. Esto en obstetricia, insisto, como en cualquier especialidad de la medicina. Y hay una serie de cosas que se piden en las diferentes etapas del embarazo que ayudan a la posibilidad de detectar, como decía antes, complicaciones más frecuentes en las diferentes etapas. Que yo, mínimamente una ecografía por trimestre, mínimamente un cultivo de orina por trimestre, un laboratorio por trimestre, esto por generalizar mucho, ¿no? Después hay una infinidad de particularidades que cada profesional obviamente tiene que manejar, ¿no? Porque cada paciente, esto está en los protocolos generales, todos lo sabemos, pero cada paciente que uno tiene delante es un mundo en sí mismo, entonces uno tiene que resolver en función de eso. ¿Cuándo le piden la primera ecografía? Si se puede, tempranamente, en el primer trimestre. Es decir, no en una paciente que viene complicada. Un embarazo normal, en el primer trimestre. ¿Y la próxima? Y la OPS dice en las primeras 20 semanas, que no es primer trimestre. Lo que pasa que trata de generalizar para un territorio muy vasto que es toda Latinoamérica, en la cual hay realidades muy distintas de acceso a los servicios de salud. Hay zonas de menos desarrollo donde acceder a una ecografía es todo un problema. En nuestro medio, en Rosario, hoy, no importa sector privado, público, hay una buena oferta, digamos, de atención de la embarazada, y le diría que no hay dificultad, cualquier madre que se lo proponga, tener una ecografía por trimestre, ningún problema. Y con un embarazo normal,
¿Se justifica la 3D, 4D, todas las nuevas que hay? La 3, la 4D, digamos, es linda, digamos, pero es de utilidad social exclusivamente. Esto vamos a decirlo. Y yo no estoy en contra, porque es fantástico verlo, digamos, y la gente le encanta, a mí también me gusta. Ahora no tiene utilidad médica. La que tiene utilidad médica para hacer diagnóstico y que sirve es la tradicional bidimensional, porque permite cortes cortes, digamos, virtuales, digamos, ¿no? Con ecografía del feto o del embrión, con diferentes planos que permite hacer diagnóstico de patología, si es que las haya, se puede permite hacer mediciones. La 4D es social, digamos, y está bien, yo no la cuestiono. Ahora, con respecto al monitoreo, sí. ¿Cómo y cuándo lo empiezan a hacer? El monitoreo más útil sobre todo yo te pregunto porque uno ve a los residentes cómo sí. empiezan a manejar toda esta tecnología y después se manejan con ella a través de toda su carrera, porque ya lo que dijiste vos de la medicalización, de la institucionalización, hace que no lo puedan dejar de usar. El monitoreo tiene utilidad, por supuesto. Es decir, el más útil es durante el trabajo de parto, lo que nosotros llamamos intratrabajo de parto. Es la herramienta fundamental para saber en tiempo real, a lo largo de las horas que lleva el trabajo de parto, la salud fetal. Después está el preparto, digamos, que tiene una utilidad variable, una herramienta de un estudio uno más, digamos, para que contribuye a averiguar salud fetal, digamos, ¿no? Pero no es la panacea, digamos. Uno tiene que juntar, ustedes que son todos médicos, que lo saben bien en esta mesa, tienen que juntar todos los elementos, desde la procedencia de la paciente, cuál es su acervo cultural, si se nutrió, si se cuidó, si tiene acceso, todos los estudios que se hicieron de todo el embarazo, todas las mediciones que se hicieron del embarazo y además el monitoreo. Correcto. Con respecto a esto, ¿cómo, vos que conocés bien el tema, cómo son las cifras de la mortalidad infantil? Te digo porque se está usando políticamente. Sí. Vos lo escuchás a Macri decir, hemos bajado a lo mínimo la mortalidad infantil en Capital Federal, Santa Fe, que nos jactamos de tener la mejor medicina del país, no sé cómo estamos en esos números, provincia de Buenos Aires, y cuál es el lugar de mayor mortalidad infantil, y sobre todo, viste, la mala calidad de vida que condiciona a las mujeres que llegan a un embarazo y a un parto con tuberculosis, enfermedad de Chagas. Hace ese comentario. En Argentina se ha bajado la mortalidad infantil a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas notablemente. Seguimos teniendo cifras de país subdesarrollado. Dentro de los países subdesarrollados, diría entre los mejores estándares, si se quiere, pero no nos acercamos al primer mundo. ¿A Brasil? Brasil la ha bajado mucho en los últimos tiempos, y de la mano no de la medicina, como en la mayoría de los lugares, sino de la mano de las mejores condiciones de vida. Y las mejores condiciones de vida implica además mejor accesibilidad a los servicios de salud, primera cosa. Nosotros tenemos, en áreas incluso muy pequeñas, por ejemplo, en Ciudad de Rosario y sus aledaños, digamos, cifras de mortalidad infantil de primero y de tercer mundo. Y de este mix sacamos y en el país tenemos cifras de primero y de tercer mundo. Capital Federal es una cosa, Formosa es otra. Bueno, pero digamos muy distinta, ¿no? Capital Federal en esta campaña lo pregonan, lo bajo. Sí, lo bajaron mucho. También tienen la ventaja de ser uno de los centros urbanos con mayor ingreso per cápita de la Argentina. Y no es así en las provincias periféricas, más alejadas, que fueron eternamente más postergadas. El ingreso per cápita es una determinante, si se quiere, un trazador para poder medir estándar de vida de la gente. Ahora, explícanos cómo en Rosario hay sectores o zonas y cuáles son que tenemos cifras del primer mundo y otras del tercer mundo. Porque Rosario, a mi criterio, digamos, no escapa a ser parte de la Argentina, digamos. Existe la marginalidad, existe la subocupación, existe la marginalidad, digamos, ¿no? Y esto impacta seriamente en las cifras de salud, digamos. Por más que Rosario tiene una muy buena oferta en tema de salud, creo que es exhibible con un ejemplo para la Argentina, ¿eh? El sistema que se ha desarrollado en los últimos 20, 25 años en Rosario, de una combinación de los servicios, digamos, de la seguridad social y los servicios públicos,
tuvieron un desarrollo muy, muy importante, bien planificado, marcó la diferencia. En todo lo que hace la medicina, porque Sí. la afluencia en todas las especialidades, el uso de la tecnología, vienen a Rosario por suerte. Hay un desarrollo de tecnología muy interesante, que es una oferta que aprovecha, digamos, toda la región, pero más allá de la cuestión tecnológica puntualmente, lo más importante fue la organización de todo el sistema, con niveles de complejidad crecientes y con acceso a toda la población. Lamentablemente el tiempo se voló, que uno quisiera preguntarle tantas cosas a Dardo. No vas a obligar a que te invitemos de vuelta. No, va a ser un tengamos gusto. el gusto de Venir tenerte. a visitar a un amigo. Carlitos. Sí, no, ya le vamos a poner fecha. Dejamos pasar las elecciones para después hacerle alguna otra preguntita, y también no vamos a hablar de fútbol, ¿viste? Vamos a hablar nada más que De medicina. de medicina. Yo soy un irresponsable, hablo de cualquier cosa, pero bueno, soy un argentino hablamos de claro, cualquier cosa, somos impresionantes. Vos pero sos, la verdad además, secretario general, somos como Juan Becuto, un político. Ya dejaste la medicina, o no la estás mirando. Pero que es indisoluble, digamos, es el verdad, buen resultado es verdad, del ejercicio es verdad, médico con es las verdad. condiciones sociales. Es digamos. verdad, sí, si el vos no médico tenés- que sabe solo medicina no sabe ni medicina. Muy bien, y además no solamente eso, sino si no tenés agua potable, si no tenés cloaca, si no tenés las vitaminas básicas, Sin todo si eso no hay tenés- antibiótico que sirva. No hay antibiótico, porque no hay inmunidad. Exactamente. Muchas gracias. Vos, Carlitos, no tenés inmunidad, es verdad. Tengo Carlito inmunidad no se queda diplomática. atrás. Carlito no se queda atrás. Pero ya están las noticias acá y el programa se acabó. Esto sigue siendo un programa adictivo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Eduardo.